Imagina que llegas a una escuela en Houston, Texas. Tu mamá te arregló como para la foto de la primaria. Uniforme planchado, zapatos boleados, calcetines blancos, y todos los demás niños llegan como si fuera domingo. Jeans, tenis de colores, sudaderas con personajes. Tú, parado ahí, sintiéndote el más raro del planeta. ¿Te pasó? ¿O conoces a alguien a quien le tocó exactamente eso? Antes de entrar a la historia, hay algo que tenemos que decir. En México casi todos crecimos creyendo dos cosas como si fueran verdades absolutas. 1. El uniforme genera disciplina. 2. Sin uniforme hay relajo. Y en Estados Unidos piensan exactamente lo contrario, que obligar a un niño a vestirse igual que todos es casi una violación a sus derechos. ¿Quién tiene razón? Spoiler, los dos están equivocados a medias, y entender por qué te va a cambiar la forma en que ves la escuela, la ropa y la desigualdad. Quédate, porque esto se pone bueno. Hoy te explico los 3 culpables de esta diferencia: una revolución, una enmienda y una filosofía de vida completamente opuesta. Y al final, un dato sobre el dinero y las marcas que nadie te dice, pero que todos vivimos. Vamos por partes. Primero, aclaremos algo. No es que en Estados Unidos los uniformes no existan para nada. En escuelas privadas de Nueva York o Boston, los ves perfectamente uniformados, blazer, corbata y todo. El contraste real está en las escuelas públicas. En México, uniforme obligatorio en casi el 100% de las escuelas públicas. En Estados Unidos, solo el 20% de las escuelas públicas tiene algún tipo de política de uniforme, y aún así, con excepciones. Esa es la diferencia que vale la pena entender. ¿De dónde viene? Hay que viajar en el tiempo. Año 1921. México acaba de salir de una revolución que duró 10 años y dejó más de 1 millón de muertos. El país estaba roto, no solo en infraestructura, sino en identidad. Había indígenas, mestizos, criollos, norteños, sureños, cada quien con su mundo, su lengua, su forma de ver la vida. Y el nuevo gobierno tenía una pregunta urgente: ¿cómo haces una nación de algo tan fragmentado? El presidente Obregón puso a cargo de la educación a José Vasconcelos, uno de los intelectuales más importantes de la historia mexicana. Y Vasconcelos entendió algo que parece simple pero es profundo. Si quieres que la gente se sienta parte de lo mismo, primero tienes que hacer que se vea parte de lo mismo. Aquí entra el uniforme. La idea no era moda ni disciplina, era política. Si el hijo del hacendado y el hijo del campesino llegaban a la misma escuela con la misma ropa, visualmente eran iguales, y si se veían iguales, quizás con el tiempo empezarían a tratarse como iguales. Era un truco visual al servicio de un proyecto de nación. La fila con el suéter amarrado en la cintura, el escudo bordado en el pecho, el pásale a la formación. Eso que tú viviste, o que vivió tu mamá, o tu abuela, nació ahí, en ese momento, en ese México roto que necesitaba verse unido, aunque todavía no lo fuera. Y ese modelo se fue consolidando durante décadas. La SEP dictaba los lineamientos, los estados los aplicaban, y de generación en generación, el uniforme se volvió tan normal que nadie lo cuestionaba. Era simplemente parte de ser estudiante en México. Y espérate, porque aquí viene la trampa legal del otro lado. En Estados Unidos, la historia de la educación tomó un camino completamente diferente desde el principio. Las primeras escuelas públicas americanas nacieron en el siglo XVII y siempre fueron administradas localmente. Cada comunidad decidía cómo educar a sus hijos. Cuando se fundó el país en 1776, esa filosofía quedó grabada en la Constitución. La educación ni siquiera se menciona como responsabilidad del gobierno federal. No existe un equivalente de la SEP. No hay nadie arriba diciéndole a todo el país cómo deben vestirse los estudiantes. Pero hay algo más profundo todavía. En 1791 se ratificó la primera enmienda, libertad de expresión, y con el tiempo los tribunales americanos fueron interpretando esa libertad de manera cada vez más amplia, incluyendo la ropa. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Imagínate que un estudiante llega a la escuela con una camiseta que dice algo con lo que el director no está de acuerdo. En México lo mandan a su casa a cambiarse y ya. En Estados Unidos, la escuela no puede callarlo solo porque le incomoda. Esa camiseta es expresión personal, y la expresión personal está protegida por la Constitución. Así de intensos se ponen allá con los derechos.
En 1969, la Suprema Corte lo dejó clarísimo en el caso Tinker versus Des Moines. Los estudiantes no pierden sus derechos constitucionales al entrar a la escuela. Imponerle a un niño de escuela pública que use uniforme obligatorio se convirtió en un terreno legal muy complicado. Pero lo más irónico es que incluso allá hubo un momento en que dijeron, ya estuvo. En 1996, después de años de violencia escolar creciente, el presidente Bill Clinton hizo algo que sorprendió a muchos. En su discurso más importante del año, defendió públicamente el uso de uniformes en escuelas públicas. Dijo que si los uniformes ayudaban a reducir la violencia y mejorar la disciplina, los distritos debían poder implementarlos. Y ahí se armó el conflicto. Algunos distritos dijeron, adelante, pero inmediatamente chocaron con la primera enmienda. La solución legal fue esta: el uniforme en escuelas públicas americanas nunca puede ser completamente obligatorio sin una válvula de escape. Los padres siempre tienen el derecho de optar por no seguirlo. Si presentan una objeción formal, el distrito puede decir, recomendamos uniforme, pero no puede decir, si no traes uniforme no entras. Esa diferencia legal es enorme, y aquí está el fondo de todo. En México el Estado tiene la autoridad de decirle a un estudiante cómo vestirse. En Estados Unidos esa autoridad choca con el derecho individual del ciudadano. No es que allá no les importe la disciplina, es que allá el individuo está por encima del colectivo, y acá, históricamente, el colectivo ha estado por encima del individuo. Dos formas de ver el mundo, dos sistemas de escuela completamente distintos. Ahora hablemos de lo que nadie menciona pero todos vivimos, el dinero y la presión social, porque aquí hay una ironía enorme. En México muchas familias ven el uniforme como un gasto, y sí, lo es. Las estimaciones hablan de miles de millones de pesos al año en uniformes escolares a nivel nacional, pero resulta que ese gasto, paradójicamente, protege a las familias con menos recursos. ¿Por qué? Porque sin uniforme, la presión social sobre los niños para vestir ropa de marca es brutal. En Estados Unidos, las familias gastan estimaciones de cientos de dólares al año por hijo en ropa escolar, precisamente porque no hay uniforme, y los niños compiten socialmente por lo que traen puesto. Y aquí viene lo peor, no es solo gasto, es presión, es bullying. Si llegas con tenis genéricos a una escuela donde todos traen Nike o Jordan, lo notan, lo comentan, y eso duele igual, o más que cualquier diferencia de uniforme. El uniforme que parece restrictivo termina siendo para muchas familias un escudo, no perfecto, no mágico, pero un escudo. ¿Cuánto te gastabas tú en uniformes al año? ¿O cuánto te gastabas en ropa para no quedar mal? Déjalo en comentarios, porque esa comparación es más interesante de lo que parece. Antes del cierre, dos mitos que vale la pena romper porque van a explotar los comentarios. Mito 1. El uniforme evita el bullying. Realidad, no lo evita. Cambia el motivo. En vez de burlarse de los tenis, se burlan de quién tiene el uniforme más viejo, más chico, más desgastado. El bullying. Encuentra la manera. Mito 2. Sin uniforme no hay disciplina. Realidad. En Estados Unidos la disciplina escolar se maneja de otra forma, con reglamentos de conducta, con consecuencias claras, con sistemas de reporte. No perfectos pero distintos. La ropa no es lo que genera disciplina, nunca lo fue. Y esto explica por qué cuando un mexicano llega a una escuela en Estados Unidos se siente raro. No porque allá estén en el relajo, sino porque el sistema funciona con una lógica completamente diferente a la que nos enseñaron. Seamos honestos, porque esto no es para decir que uno es mejor que el otro. Estados Unidos tiene algo que vale la pena reconocer: la autonomía local real. Cada comunidad decide cómo educar a sus hijos según sus propias necesidades. Eso ha permitido que florezcan modelos educativos innovadores que en un sistema centralizado como el nuestro serían mucho más difíciles. Pero México tiene un problema que el uniforme no resuelve y a veces esconde. Uniforme impecable, escuela sin techo. Hay niños perfectamente uniformados estudiando en aulas sin luz, sin internet, sin libros suficientes. El uniforme es el símbolo de la igualdad, pero el símbolo y la realidad no siempre son la misma cosa, y eso duele. Entonces, la próxima vez que veas a un niño americano llegar a la escuela con sus tenis de colores y su mochila de superhéroes, ya sabes la respuesta. No es relajo, no es falta de respeto. Les pasó una historia diferente,
una constitución que pone al individuo por encima del colectivo y un sistema que nunca tuvo una SEP diciéndole qué hacer. Y a nosotros nos pasó una revolución que necesitaba pegar un país roto. Nos pasó la mamá planchando el uniforme la noche anterior. Nos pasó el suéter del diario amarrado en la cintura. Nos pasó la escolta, la cooperativa, los zapatos boleados del lunes. Eso también es historia. Eso también es identidad. ¿Tú crees que el uniforme debería seguir siendo obligatorio en México? ¿O ya es hora de replantearlo? Y si tuvieras que elegir para tus hijos, uniforme o libertad de ropa, déjame tu opinión abajo. Me encantaría leerla. Dale like si el video te abrió los ojos y suscríbete para no perderte el siguiente. Hasta pronto.